Hola jóvenes, nos encontramos una vez más para hablar de física. Hoy hablaremos sobre las magnitudes proporcionales y correlacionadas y vamos a establecer diferencias entre unas y otras. Todo aquello susceptible de ser medido es una magnitud. Ejemplo, cuando tenemos una cancha de fútbol, nosotros podemos medir su largo o su ancho y la unidad de medida la podemos dar en metros. La edad de una persona, su unidad de medida se puede dar en años, meses. La velocidad de un automóvil, lo podemos dar en kilómetros por hora o en metros por segundo. La masa de una persona la podemos dar en kilogramos o también en gramos si estamos en el CGS. La intensidad de corriente que circula por un conductor la podemos dar en amperes. Y también la presión que ejerce el aire, lo podemos manejar con unidades llamadas pascales. Incluso el volumen de algunos cuerpos, que lo podemos dar en centímetros cúbicos. Todas estas son magnitudes, porque siempre es posible medirlas con una unidad patrón. Los fenómenos de la naturaleza, los experimentos científicos y todas las acciones de la vida cotidiana me relacionan unas magnitudes con otras. Y la gran mayoría de las ocasiones nosotros podemos obtener mediante esta relación una fórmula matemática que me expresa la ley que relaciona dos o más magnitudes. En un sistema de coordenadas cartesiano, nosotros siempre vamos a fijar en el eje de las abscisas, vamos a colocar allí la variable independiente. Es el mismo eje horizontal. Y en el eje vertical o también eje de las ordenadas ubicamos la variable dependiente. Entonces, que no se nos olvide, siempre la variable independiente va en el eje de las abscisas y siempre la variable dependiente la vamos a ubicar en el eje de las ordenadas. Algo a tener en cuenta que es fundamental para el manejo de las gráficas. Vamos a establecer las características de las magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales si cuando una de ellas aumenta, la otra magnitud también aumenta, o cuando una magnitud disminuye, la otra también disminuye. Pero ojo con esto, siempre lo hacen en la misma proporción. Ese aumento o esa disminución debe hacerse en la misma proporción. La razón entre dos cantidades es constante. Cuando hablamos de razón, este es el resultado de una división. A esa constante la vamos a llamar la constante de proporcionalidad. Y al representar las dos magnitudes en una gráfica, obtenemos una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Esas tres son las características de las magnitudes directamente proporcionales. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero, observamos el número de lápiz y el costo de los mismos. Si nos damos cuenta, en el eje horizontal tenemos para dos lápices su valor es de 10, hablemos de 10 pesos. Para 4 lápices su valor es de 20 pesos. Y para 6 lápices su valor es de 30 pesos. Si observas, cuando una magnitud aumenta, por ejemplo el número de lápices, estos están aumentando de 2 en 2. La otra magnitud también está aumentando, va de 10 en 10. En otras palabras, están aumentando proporcionalmente. Los números de lápices aumentan de 2 en 2 y el costo va de 10 en 10. Entonces, cuando la magnitud, número de lápices aumenta, el costo también aumenta en la misma proporción. Si observamos aquí, me ha dado una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Otro ejemplo, aquí lo tenemos. El tiempo que invierte un móvil
en desplazarse ciertas distancias. A medida que el tiempo está aumentando, la distancia también aumenta y lo hacen proporcionalmente. Observa que el tiempo está aumentando de uno en uno en la misma proporción. Y en el caso de la distancia está aumentando de 120 en 120 en la misma proporción. Y también pues obtenemos una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Estos dos son ejemplos gráficos de magnitudes directamente proporcionales. Un ejercicio. Vamos a analizar una serie de gráficas para determinar cuáles son directamente proporcionales. Entonces, miremos el inciso A. El inciso A no me da una línea recta, descartada. El inciso C tampoco me da una línea recta, descartada. El inciso B y el D sí me dan una línea recta, o sea que está entre el B y el D. Pero en el caso del B, la línea recta no pasa por el origen de coordenadas, descartada. Mientras que en el inciso D, esta sí pasa por el origen de coordenadas, y cuando una magnitud aumenta, por ejemplo las horas transcurridas, la concentración también aumenta, y lo están haciendo proporcionalmente. Observa que en el caso del inciso B, mientras las horas transcurridas aumentan, en la concentración siempre permanece constante, esta no está aumentando. O sea que la respuesta correcta es el inciso D. Magnitudes directamente correlacionales. Entonces las que acabamos de ver eran las directamente proporcionales, estas son las correlacionales. Observa que dos magnitudes son directamente correlacionales cuando al aumentar una de las magnitudes, la otra también aumenta. O al disminuir una de las magnitudes, la otra también disminuye. Aquí ya no estamos hablando de en la misma proporción. Algo a tener en cuenta. Y el cociente entre las dos cantidades no es un valor constante, mientras que en las que vimos hace rato sí era un valor constante. Ejercicio 2. Nos dan también unas gráficas, vamos a determinar cuáles son directamente correlacionales. Entonces, por ejemplo, comencemos con la D. Aquí observamos que mientras la magnitud X aumenta, la magnitud A permanece constante, siempre, no está ni aumentando ni disminuyendo, descartada. Recordemos que las directamente correlacionales es cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Cuando una disminuye, la otra también disminuye. Hasta ahí. Esta, la C, puede ser cuando la magnitud de X aumenta, la magnitud A también aumenta. Pero observa que aquí me ha dado una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Esta no me sirve porque es una característica de las anteriores magnitudes. Analicemos esta otra, la B. La magnitud de X está aumentando. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que aquí donde está el cursor está el punto 2. Entonces, para 2 vamos alargando. Nos correspondería en el eje A, nos correspondería aproximadamente 6. Entonces, 2 va con 6. Sigamos. Cuando estamos en 4 en X, 4. Vamos a ver aquí, aproximadamente donde va el cursor. Aquí quedaría tal vez 3. Eso significa que cuando X aumenta, A está disminuyendo. No me sirve. Entonces vámonos con la A. Aquí, aproximadamente aquí estaría 2. Y en el eje A tal vez estaría 2. Cuando aquí tenemos 4 en el eje X, subimos con el cursor 4. Aquí tendríamos tal vez 5. Y así sucesivamente. Observa que cuando la magnitud de X está aumentando, la magnitud A también aumenta. Y no lo están haciendo en la misma proporción. Por eso me ha dado una línea curva. Hay una gran diferencia entre el inciso A y el inciso C. Eso significa que la respuesta correcta es la gráfica A. Estas me representan dos magnitudes directamente correlacionadas. Vamos a hablar de las magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una de ellas, la otra disminuye, o
cuando una disminuye, la otra aumenta. Pero ojo con esto, lo hacen en la misma proporción. Segunda característica, el producto de las dos magnitudes es un valor constante. Observa, aquí ya estamos estableciendo una diferencia entre las directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. Si recuerdas, en las directamente proporcionales hablábamos del cociente, que es constante, mientras que aquí estamos hablando es del producto, la multiplicación. El producto es constante y a ese producto se le llama constante de proporcionalidad inversa. Y la otra característica es que su representación gráfica es una curva que decrece. Tenemos otro ejemplo de gráficas. Vamos a ver cuál sería la correcta. Por favor, para un momento el video y analiza cuál podría reunir las características anteriores. Bueno, entonces continuemos a ver. Descartamos la C porque me da una línea recta. Descartamos la D porque también me da una línea recta, pero la diferencia entre estas dos es que en la C pasa por el origen de coordenadas, mientras que aquí es una línea, un valor constante que no pasa por el origen de coordenadas. Un valor constante para A. Y aquí tenemos la A y la B. La A es una línea que crece, mientras que la B es una línea que decrece. Esta es la característica de las magnitudes inversamente proporcionales. O sea que la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Y nos vamos por último con las inversamente correlacionales. Dos magnitudes son inversamente correlacionales cuando al aumentar una de ellas la otra disminuye, o al disminuir una de ellas la otra aumenta. Pero el producto no es un valor constante. Y ese aumento o disminución no lo hacen en la misma proporción, que es una de las características de las inversamente proporcionales. Vamos a hacer un laboratorio, un ejemplo de todo lo que hemos analizado hasta ahora. Y para esto entonces vamos a hacer esta práctica de laboratorio. Dice, un auto viaja por una carretera en línea recta y recorre ciertas distancias en determinados tiempos. Los movimientos del auto y sus tiempos se consignan en la siguiente tabla de valores. Tenemos esto. Vamos a hacer la gráfica de la situación planteada. Tenemos un auto que viaja por una carretera en línea recta y tenemos el tiempo. Y si observas, pues aquí el tiempo aumenta poco a poco. Él no va a disminuir, ni este tiempo no se va a detener en ningún momento. Tú podrás detener de pronto un cronómetro, pero a pesar de que tuviste el cronómetro, el tiempo sigue aumentando. En este momento pueden ser las 9 de la mañana. Así tú detengas el cronómetro, dentro de media hora serán las 9:30. Así tu cronómetro esté detenido. Entonces el tiempo es algo independiente del movimiento. Mientras que este movimiento del auto puede en algún momento detenerse, quedarse quieto durante un tiempo determinado y de pronto, tal vez media hora después, arrancar de nuevo su movimiento. Eso significa entonces que el tiempo es algo independiente, mientras que las posiciones que va ocupando el cuerpo pues sí dependen de ese tiempo. Entonces la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la posición. Listo, entonces ahora me piden hacer la gráfica de posición en función del tiempo. Como ya sabemos quién es la variable independiente y la dependiente, entonces el tiempo la dibujamos en el eje horizontal y le colocamos los valores que nos da la tabla 0, 2, 4, 6, 8, ahí están. Y en el eje vertical colocamos la posición, que es la variable dependiente, y colocamos los valores 0, 4, 8, 12, 16. Observa que aquí yo he decidido en el tiempo, en el eje del tiempo, cada una de estas distancias pues tiene que ser proporcional. Aquí he colocado 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Mientras que en el eje de la posición, observa que esta distancia es menor que esta. Y yo he decidido que esta
longitud de acá sea 4 y esa misma longitud tiene que ser esta otras 4 unidades, ya van 8. Y esa misma longitud debe ser esta de acá. 8 que lleva más 4, 12, etcétera, etcétera. O sea que yo puedo cambiar de unidad de medida de un eje a otro eje, no hay problema. Pero dentro del eje no se puede cambiar la unidad de medida. No es que yo decida que aquí va donde está el cursor 2, 4 y acá 8. No, la unidad de medida se debe mantener dentro del mismo eje. Puede cambiar hacia el otro eje, no hay problema. Entonces, ahora sí, ubicamos los valores estos. Ubicamos 0, 0, 2, 4, 4, 8, 6, 12 y 8, 16. Y los unimos mediante líneas punteadas en nuestro cuaderno. Allí están. Esos son los valores. A 8 segundos le corresponde 16 metros. Miremoslo, aquí está en la tabla. A 8 segundos le corresponde 16 metros. A 6 le corresponde 12, etcétera, etcétera. Luego procedemos a unir todos esos puntos y me da una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Une los puntos. ¿Qué tipo de gráfica obtuviste? Una línea recta. ¿Pasa por el origen de coordenadas? Sí, claro que pasa por el origen. Si observas, ya aquí se nos están presentando varias de las características de algunas magnitudes. Por ejemplo, miremos la tabla de valores. Observa que aquí está la magnitud tiempo, está aumentando 0, 2, 4, 6, 8. Y está aumentando de 2 en 2. Y la magnitud posición también está aumentando, pero aquí aumenta de 4 en 4. En otras palabras, cuando la magnitud tiempo aumenta, lo está haciendo proporcionalmente de 2 en 2, la magnitud posición también aumenta y también lo hace proporcionalmente, lo está haciendo de 4 en 4. Y otra característica es que la gráfica de posición en función del tiempo me ha dado una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Te acuerdas esas dos características a quién corresponde? Bueno, sigamos avanzando. Calcula mínimo 3 pendientes de la recta obtenida. Observa en cada una de estas pendientes sus respectivas unidades de medida. Recuerda que en matemáticas te enseñaron que si se tiene una gráfica de y en función de x, la pendiente estaría dada por y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Pero en nuestro caso no es de ese estilo, sino que tenemos otras variables. O sea, la pendiente sería x sub 2 menos x sub 1 sobre t sub 2 menos t sub 1. Donde x es la posición y t son los tiempos. Estamos en física, no en matemáticas. Recordemos la tabla de valores que nos dieron hace rato para poder hallar las pendientes. Entonces tenemos que la pendiente 1, hemos escogido aquí estos dos valores, 16 metros con su tiempo correspondiente 8 segundos y 12 metros con su tiempo correspondiente 6 segundos. Entonces tenemos aquí la pendiente, realizamos la operación respectiva y nos da 2 metros por segundo. Observa que me ha dado 2 metros por segundo. Este metro por segundo son las unidades de medida. Acá el ejercicio dice conserva sus respectivas unidades. Estos metros por segundo no salieron por arte de magia, sino por un proceso lógico que llevamos acá, conservando las unidades. Vamos a hallar la segunda pendiente. Escogemos otros dos valores para 8 metros y 4 metros con sus correspondientes tiempos. Aquí los tenemos. Resolvemos esa operación matemática y escogemos la última pendiente con estos valores que está indicando el cursor acá. 4 metros con 0 metros y 2 segundos con 0 segundos. Hacemos la operación matemática y obtenemos esto. Si te das cuenta, siempre estos cocientes, estas divisiones, nos está dando 2, que ese cociente es constante. Bueno, entonces, ¿cuáles son las unidades de medida de esta pendiente? Pues aquí lo tenemos, metros por segundo. ¿La pendiente es variable o constante? Siempre me da 2, 2, 2, 2, pues es constante. Escoge la relación que existe entre la magnitud de distancia recorrida y tiempo empleado.
Entonces ya aquí tenemos las tres características. En la tabla de valores nos dimos cuenta que cuando una magnitud aumentaba, la otra también aumentaba y lo hacían en la misma proporción. Segundo, la gráfica de posición en función del tiempo me dio una línea recta oblicua que pasa por el origen de coordenadas. Y el cociente de las magnitudes pues me dio un valor constante. Y estos son características de magnitudes directamente proporcionales. Ajá, muy bien. Del análisis anterior menciona tres características de las magnitudes directamente proporcionales. Listo, ya lo hicimos. Entonces aquí tenemos la tabla de valores y basados en la tabla de valores observamos que cuando el tiempo aumenta, la posición también aumenta y lo hacen en la misma proporción. El tiempo va aumentando de 2 en 2 siempre en la misma proporción y la posición aumenta de 4 en 4. Lo hacen en la misma proporción. Segunda característica la tenemos aquí en la gráfica. Obtuvimos una línea recta oblicua que pasa por el origen de coordenadas. Entonces la representación gráfica es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Y en lo que acabamos de obtener ahorita con las pendientes, siempre este cociente era constante y nos dio 2 metros por segundo. Obtén la ecuación que relaciona las dos magnitudes. Entonces, como la magnitud, posición y tiempo son directamente proporcionales, eso se puede simbolizar de la siguiente manera. Así, con este símbolo alfa acá. Aquí dice X es directamente proporcional al tiempo. Esta simbología que tenemos aquí, pues me resume todo este texto que estoy mostrando con un cursor. Aquí dice X es directamente proporcional a T. Y tener ese directamente proporcional, esto yo fácilmente lo puedo cambiar por otra expresión matemática. Y es esto, igual a K. Este alfa se puede cambiar por igual a K. Entonces acá me quedaría X es igual a K por T, donde K es la constante de proporcionalidad. Pero ¿cuánto nos dio la constante de proporcionalidad? ¿Quién era esa constante? Pues la pendiente. O sea, que X es igual a M por T, donde M es la pendiente de la curva. ¿Listo? Este es el proceso para obtener la expresión matemática. Y para mecanizar el tema, entonces yo te sugiero realizar en tu cuaderno la siguiente práctica de laboratorio número 2. Durante una práctica demostrativa sobre una mesa horizontal sin fricción, un profesor coloca una masa de 1 kilogramo. Luego le aplica diferentes fuerzas horizontales y mide la proporción a la cual la masa gana rapidez, que se llama aceleración, para cada una de las fuerzas. Los resultados de ese experimento están consignados en esta tabla de valores, donde las variables ahora serán fuerza dada en newtons, que se simboliza con la letra F, y la aceleración dada en metros por segundo al cuadrado, que se simboliza con la letra A minúscula. Tú debes realizar los incisos desde el A hasta el J, tal como te lo orienté en la práctica de laboratorio número 1. Entonces, adelante. Cuando hayas terminado, te invito a que hagas la práctica de laboratorio número 2. El profesor que realizó el experimento del ejemplo anterior cambió el procedimiento, varía la masa, deja la fuerza constante y determinó que la aceleración de cada masa. Los resultados están en esta tabla de valores. Entonces, primero pues vamos a calcular y escribir en la tabla de datos los valores de 1 sobre m. Entonces vamos a calcular esto. 1 sobre m. ¿Qué es 1 sobre m? Pues 1 sobre la masa. Aquí tenemos los valores de la masa. Entonces realiza esta división para cada uno de ellos y los colocas acá. Y vamos a realizar dos gráficas. La primera gráfica, la primera es de aceleración en función de la masa y la otra es de aceleración en función del inverso de la masa. Entonces, una gráfica de estos valores y estos valores y otra gráfica de esta con esta, esto con esto y otra
con esto. Son dos gráficas por separado. Y luego vas a hacer el análisis similar al que hicimos con la práctica de laboratorio número 1. Espero que haya quedado claro este tema. La única forma de que se aclaren las cosas es practicando. Así que adelante, practica los dos últimos laboratorios y nos vemos en un próximo video.